Bienvenidos y bienvenidas a Mamá por Siempre. Hoy día es un día especial. ¿Por qué hoy día es un día especial? Porque hoy día le damos la bienvenida a Violeta, la pequeña bebé de Lucía de Altaos. Vamos, un abrazo fuertísimo para ella. Hoy día vamos a compartir el escenario, el programa con Jacqueline Andrén, que nos va a apoyar en las entrevistas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre la tan famosa y hablada inteligencia emocional, que nos suena como a chino porque no sabemos realmente qué es la inteligencia emocional. Es esa capacidad que nos hace ser partícipes de nuestras emociones, de saber de integrarlas y descubrir la paz que puede haber cuando uno sabe controlarlas. Y vamos a empezar entonces directamente con nuestra secuencia de educación sobre inteligencia emocional. Vamos a hablar con Paula Meneses, psicoterapeuta de 2 Puntos. Bienvenida, bienvenida Paula. Gracias, Charito, encantada. Cuéntanos un poco qué cosa es esta famosa inteligencia emocional. Tú has dicho bien, efectivamente tiene que ver con las propias emociones, con poder conocerse, con poder controlarse, pero también tiene que ver con las emociones de los demás, tiene que ver con cómo sé yo reconocer la emoción en la otra persona y cómo puedo así de repente lograr influir también sobre las otras personas. ¿Y cuáles son esas emociones que nos bloquean? ¿De qué emociones estamos hablando? Hablamos, las emociones en general son positivas, o sea, hay también un poco el mito de que eso... Porque de no tenemos que sentir ir como emociones, un robot, ¿no? Entonces yo no siento nada, todo lo tengo en control, todo tengo... Tener emociones es bueno y expresarlas es bueno, pero siempre que tengan una medida y siempre que nos resulten funcionales. Cuando las emociones se escapan de control y son exageradas, es que resulta realmente problemático. Claro, cuando se roban nuestro espíritu, cuando nos producen dolor, exacto, cuando nos desgarran, cuando no podemos controlarla. Entonces, ¿quiénes son los que tienen esa capacidad? Hoy en día... cada vez, desgraciadamente, los adolescentes, los chicos, tienen menos inteligencia emocional. Lo que se ve a lo largo de las investigaciones es que, a pesar de que el coeficiente intelectual ha ido en aumento, el coeficiente emocional ha bajado. ¿Y por qué crees que es eso? Un factor puede ser, desgraciadamente, los chicos no practican interactuar con otras personas o practican cada vez menos. O sea, todo es virtual. Exacto, pasan 8 horas delante de un monitor y esa es su máxima interacción. Entonces, evidentemente, esto como que de alguna manera atrofia un poco la interacción emocional, la interacción con otras personas, que resulta finalmente en un aprendizaje emocional. Ese es un factor. Otro factor puede ser de repente que los padres cada vez están menos con sus hijos, o sea, delegan un poco, está la necesidad de competir en el mercado cada vez más, la necesidad de tener pues un nivel adquisitivo cada vez mayor, y los hijos quedan un poquito en segundo plano, medio esclavos de este monitor, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esas emociones se desparraman? ¿De qué manera? ¿Cómo los pueden agredir? Vemos, por ejemplo, cada vez más casos, desgraciadamente, de adolescentes, por ejemplo, deprimidos, ansiosos, que no saben interactuar con la gente, violentos. Lo ideal es que los padres puedan primero tomar acción sobre sí mismos. Lo importante para comenzar siempre es enseñar con el ejemplo. Si yo le digo a alguien no grites y le enseño a mi hijo, pero me ve gritar, y me ve maltratar a las personas, evidentemente pues no va a estar aprendiéndolo bien, ¿no? Son esos mensajes que le damos constantemente. Lo primero es eso. A veces son contradictorios. Son contradictorios muchas veces, ¿no? No se miente, pero di que no estoy, ¿no? Ese tipo de cosas son definitivamente mensajes contradictorios que no sirven. ¿Y de qué manera se les puede apoyar a los adolescentes para desarrollar eso? Una de las formas es esa. La primera es esa, ¿no? Reconocer uno las propias emociones y ayudarlos a ellos a reconocerla también. O sea, no solamente es me siento mal, sino mal cómo. Vocabulario emocional. ¿Qué es lo que sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes angustiado? ¿Estás preocupado? ¿Qué es lo que tienes? Reconocer eso. Reconocer también que las emociones no aparecen porque los otros hacen que yo me moleste o porque ella hace que... Entonces yo por eso reacciono así. Sino que es realmente uno el responsable de sus emociones. Y que uno no es la emoción. También. Uno no es la emoción. O sea, porque no es que tú eres un colérico, no es que él está viviendo un momento de cólera. Exacto, que es un momento, y además es un momento que es producto de su
evaluación de su proceso de pensamiento ante una situación, no directamente de la situación. Entonces, en la medida que es una forma de procesar la situación, si es que yo pienso que yo tengo que tener lo que quiero, porque así me educaron mis padres, en el momento en que no me dan algo, me frustro, me molesto, hago rabieta. Si es que yo entiendo que, bueno, la vida es así, a veces sí se puede y a veces no, ese tipo de mensajes favorecen que yo controle mi emoción cuando no obtengo lo que quiero, por ejemplo, ¿no? Favorecen la paciencia, favorecen el largo plazo, el poder de repente pensar un poco más en mañana y no solamente en el típico inmediatismo adolescente. Es una serie de factores, digamos, que van a contribuir a que el adolescente vaya controlándose. Otra de las cosas importantes es no ahorrarles, aunque suene un poco paradójico contra el sentido común, no ahorrarles necesariamente problemas o dificultades. A veces el enfrentarlos, el hacerlos partícipes de situaciones difíciles y no escondérselas, resulta positivo. Claro. Porque los ayuda a desarrollar recursos. Aterrizar, ponle una responsabilidad en los hombros. Dice, si quieres que tu hijo aterrice, ponle una responsabilidad en los hombros. La vida demasiado fácil, demasiado light, de repente no es lo más útil, ¿no? Lo ideal es que ellos se enfrenten las situaciones, que entiendan que hay problemas y hay dificultades y que desarrollen esos recursos necesarios para dar soluciones a esos problemas, ¿no? Y muchos padres a veces solamente les piden a los niños perfección de golpe, ¿no? Y no saben que en el camino ellos tienen que equivocarse, ¿no? Entonces se sienten como bloqueados. Ese es un punto también muy importante, ¿no? Justamente por lo que decía antes, de la necesidad del éxito, de la exigencia, tienes que lograr, por ejemplo, el tema, tienes que escoger tu carrera y no te puedes equivocar de ninguna manera y tienes que hacerlo perfecto. Y todo eso finalmente, efectivamente, le genera una ansiedad terrible a los chicos que termina empeorando su desempeño. Lo ideal es que ellos entiendan que los errores enseñan, son los mejores profesores. ¿Y por qué se dice que tú puedes ser muy talentoso, muy capaz, tener también de esos otros tipos de inteligencias que hay, ¿no? Porque hay como 7 inteligencias, ahora te voy a preguntar un poco sobre eso, sino por qué es más importante que todas esas capacidades la inteligencia emocional? ¿Por qué prima sobre todo? La inteligencia emocional finalmente es lo que nos permite estar en interacción saludable y positiva con las personas. Para cualquier profesión, carrera, como padre, como hermano, como amigo, necesitas esa habilidad para tener éxito en ese tipo de interacciones. Entonces, en la medida que uno desarrolla inteligencia emocional, ya se ha visto que tiene mejor predisposición a tener éxito, que incluso si es brillante y tiene un IQ. No puede conectarse con las personas, no puede empatizarse con las personas. Entonces, las mamás en casa que están viendo, ¿qué le aconsejas que pueden ir aplicando con su hijo adolescente? Es importante que cuiden, por ejemplo, los mensajes que dan, ¿no? Tratar de ser consistentes. Lo que decía antes, siempre un mensaje, si es que el mensaje es no gritar, entonces yo no te lo digo gritando. Trata a tu hijo como tú quisieras que la gente lo trate. No, muchas veces vemos a una profesora, a alguien en la calle, le dice al niño, ay, tal, ¿y por qué lo grita? Pero yo en mi casa lo grito, ¿no? Hay una mensajes contradictorios. Hay una cierta contradicción. El mensaje de la tolerancia, el mensaje de uno no puede tener todo cuando quiere y posponer la gratificación y esperar y tener paciencia es algo que finalmente te va a llevar a las metas. El justamente encontrar errores que finalmente te favorecen, te enseñan, te ayudan y te hacen crecer. El poder reconocer cómo controlar mis emociones, el poder ponerse en el lugar de los demás es muy importante. El tema de la solidaridad. ¿Cómo crees tú que se sentiría tu amigo si es que tú haces eso? ¿No? Ese tipo de preguntas o de cuestionamientos o de reflexiones son muy útiles, pero sobre todo el estar ahí, el darles tiempo, el preguntarles. No solamente hiciste tu tarea, no solamente a qué hora te vas a acostar o a qué hora, no, sino es un poco más, es no solamente el qué hiciste, sino y cómo te sentiste con eso que hiciste. Esa es la clave, ¿no? O sea, buscar el corazón de tu hijo en eso, ¿no? A través de su sentimiento y que él pueda verbalizarlo. Mil gracias, Paula. Gracias. Regresamos después de un corte para hablar sobre la mejor posición para acostar al bebé.